Números 11. Amén. Números capítulo 11. Versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, que significa incendio, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Yahweh: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mal. Hasta ahí, hasta el versículo 15. Bueno, vamos a centrarnos en el versículo 4. Amén. Y vamos a mirar algo que es bastante delicado. Amén. Y es cuando permitimos que otros nos contaminen. Amén. El mezclarnos con otros. El versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo ¿qué? Deseo. Mira esta parte tan interesante. En la Biblia hebrea dice así: después la multitud mixta que estaba con ellos se volvieron lujuriosos por una vida fácil, mientras los hijos de Israel, por su parte, también renovaron su gemido y dijeron: si solo tuviéramos carne para comer. Mira esta parte de lo que habla la versión hebrea. Dice que los mixtos, la gente mixta, empezó a sentir un deseo lujurioso. ¿Quién se encendió? ¿De a dónde vino ese vivo deseo? ¿Del pueblo de Israel? No. Dice que los mixtos, sí, los extranjeros. Amén. Cuando Israel sale de Egipto, ¿solo salen los judíos? No. Extranjeros se fueron con ellos también.
Amén. Por eso hay que entender algo, que es que se encendió un vivo deseo, no en los judíos, sino ¿de quién? En los extranjeros. Y por eso acá, como dice la versión hebrea, dice: después la multitud mixta que estaba con ellos se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel, por su parte, también renovaron su gemido. ¿En dónde se encendió la contaminación? ¿En dónde? En los extranjeros. Amén. Y entonces los judíos, pues sencillamente, fácilmente se dejaron seducir, como veíamos ayer en la enseñanza del servicio del viernes, ¿cierto? Cayeron en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué hizo Satanás? Encender un mal deseo en los extranjeros. ¿Y los extranjeros qué hicieron? Contaminaron al pueblo judío. Amén. Y en este caso hicieron que la ira del Señor se encendiera ¿contra quién? Contra ellos. Mira esto tan delicado. Amén. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos que estar al tanto de cuidarnos de cualquier contaminación? Porque tú no sabes los extranjeros que traen. Amén. Como mi esposa me contaba el testimonio de un pastor, de un siervo de Dios, que sencillamente le abre las puertas de su casa, ¿cierto? A un, entre comillas, hermano, ¿sí o no? Le abre las puertas de su casa, lo pone en alabanza, muy bien, pero no se daba cuenta, o no se dio cuenta de que ese personaje no solamente venía a usurpar, ¿cierto?, muchas cosas en la iglesia, sino que a robarle el corazón de su mujer. Ella cae en fornicación y esto hace que su ministerio se vaya por el piso. ¿A quién? A un pastor. Entonces mira lo delicado que es abrir tanto las puertas de nuestro hogar como abrir nuestro corazón a una persona ajena. Amén. No podemos confiarnos de cualquier persona. Abre una oveja de la iglesia, le abre las puertas de su casa, ¿cierto? Bien, listo, la alabanza. Y el corazón de su esposo se empezó a ir hacia este muchacho. Y cuando se dio cuenta, su mujer estaba en fornicación. Ella va y le dice por favor me desocupa, se me va de la casa. Y entonces la mujer se levanta y le dice: no, o se va usted, él no se va. Y este hombre, en vez de mantener su postura de autoridad, pues cogió una caja, cogió lo suyo y se fue. Y le dejó, mejor dicho, a campo abierto al susodicho, ¿cierto? Y dejaba abandonar la obra y todo eso, tremendo. Entonces mira lo que es la parte de permitir que la contaminación nos alcance. Amén. En este caso la contaminación empezó ¿por quiénes? Por los extranjeros. Amén. Por eso el versículo 4 en la versión Reina Valera dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ojo, ¿sé qué? Se mezcló. Se mezcló. Delicado. Se mezcló, pero es que uno tiene que tener tanto cuidado, porque tú no sabes a quién Satanás va a usar. Tú no sabes a quién Satanás va a usar. Como veíamos ayer en la enseñanza del viernes, cuando Satanás tienta a Jesús, ¿sí o no? La palabra en Lucas describe que Satanás lo dejó por un tiempo. Pero vemos en los evangelios que Satanás volvió, pero ya no de la misma manera. Amén. Nosotros mirábamos con mi esposa muchas cosas que hemos visto estos tiempos, y mirábamos que Satanás venía atacando la iglesia, el ministerio, de muchas maneras externas, pero esta vez lo hizo de una manera interna, levantando a una persona, y con una persona levantar a muchos, como le pasó a Moisés cuando Satanás levantó a Core.
Amén. O cuando Satanás levantó a Aarón y a María. Pero bueno, Aarón y María fue algo leve, ¿cierto? Pero cuando levanta a Core, se levanta al pueblo prácticamente a matar a Moisés y Aarón. O cuando levanta a esos 10, ¿cierto?, príncipes que fueron a reconocer la tierra con Josué y Caleb, se levantaron en sedición. En este caso vemos algo que pasó en la iglesia, ¿cierto? Que Satanás levanta a una mujer y con la mujer levanta a muchos. Buscar destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos de qué elementos de contaminación hay. ¿Saben? ¿Qué pasa? Eso no significa que no nos relacionemos con nadie, ¿no? Eso significa que nosotros debemos estar, ¿qué? Alerta. Salieron extranjeros de Egipto, ¿cierto?, con los judíos, pero se generó un vivo, ¿qué? Deseo de los extranjeros. Y eso contaminó, ¿quién? A los otros. Por eso la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Como le pasó a un pastor que yo conocí, que distinguí, Pastor Leonel. Y él me contaba de que cuando él empezó su ministerio, Dios empezó a moverlo en sanidades, milagros y muchas cosas. Pero hermanos, consiervos de otras iglesias, de otros lugares, venían. Eso es lo que llaman el mal consejo. Pero es que uno no puede aceptar cualquier consejo. Hermano, no. Eso de que el Espíritu Santo le hable y lo guía a uno, eso no es así. Eso de que se extiende usted tanto, aburrir al pueblo, hermano. Y él empezó, como el pueblo judío, a prestar oído. Y fuera solamente oído, a hacer lo que le decía. Apagó el Espíritu Santo de su ministerio. Me acuerdo que un día cuando estábamos haciendo las vueltas, las diligencias para yo sacar la personalidad jurídica, se me acerca y me dice: venga, pastor Andrés, yo quiero preguntarle algo, mi hermano. Yo, sí, claro, bueno, dime. Es que lo que pasa es que yo quiero preguntarle algo, mi hermano. ¿Cómo hace usted para que el Espíritu Santo lo respalde tanto, lo guíe y sea tan sensitivo? Porque, ¿qué hace? Yo, mi hermano, yo oro. Yo busco la presencia del Señor en mi vida. Y lo que Él me dice, yo hago. Apenas veo yo que agacha su cabeza, su rostro muda, ¿cierto? Se pone triste, se le aguan los ojos. Y me dice: pastor, yo era así cuando empecé el ministerio. Pero le pude prestar vida a otros hermanos. Y apagar el Espíritu Santo en mi vida. Y he intentado en oración y ayuno encenderlo, pero no, ha sido muy complicado. Yo quedé como sin palabras. Veía más bien una advertencia para mí. Por eso es que muchas veces he defendido el Espíritu Santo. Y a muchas veces le he dicho: prefiero que todos se vayan, pero yo no sacar a mi amigo el Espíritu Santo de mi vida y en mi ministerio. Eso se llama ser una postura, firmeza. Lamentablemente muchas veces nosotros cedemos a otros y dejamos que esos factores de contaminación contaminen nuestros oídos, que luego solo bajan a nuestro corazón y se vuelve algo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás es muy sutil para enviar mensajeros. En este caso son los extranjeros. Satanás es muy sutil. Él no necesita mucho para encender un gran fuego. Amén. Él no necesita mucho. Mira lo que dice Santiago. Vayamos allá a Santiago. Y mire lo que Santiago habla de qué es lo que enciende la rueda de la creación. Allá Santiago, vamos a Santiago. Santiago capítulo 3. Dice el versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor
condenación. Ojo, mira esto la parte delicada. No os hagáis qué, maestros. Es donde mucha gente, uno tiene que tener mucho cuidado con la doctrina. Porque una cosa es el que Dios llama como maestro y otra cosa es que se llama así como maestro. Delicado. Yo ponerme a enseñar a otros cosas que yo ni siquiera entiendo ni comprendo. La maestría es algo tan delicado. La maestría es algo muy delicado. Pero una cosa es el maestro que es llamado por Dios y el maestro que llama a hombres o que a sí mismo se llama. Este que se llama a sí mismo o es llamado por hombres de tres condenación. Porque como no le suministra el espíritu, sino su misma carne, su misma emoción, hasta el mismo diablo, es que va a enseñar. Delicado. Versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire eso, si no ofendemos. Así que el problema empieza por ¿dónde? Por mi boca. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Como la parábola del caballo y el diablo. Satanás no necesita sino esto. Satanás solamente necesita esto. Usar a una persona bien chismosa, ¿sí o no? Y ponerle algo en el oído de una persona bien chismosa. Un cáncer hizo metástasis. Una cosa en la lengua de un chismoso se encendió el fuego. Mira lo que dice. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Una cosita en la boca de un chismoso. ¡Ay, Padre de la gloria! Mira que había en el corazón de los extranjeros y contaminó todo Israel. Ahora estamos hablando que Israel está en ese momento casi con un número casi de 1 millón de personas. Eran multitudes. Y unos extranjeros contaminaron todo el pueblo. Mira eso. Delicado. Pero es que uno tiene que ver, como dice la palabra, de que nosotros tenemos que ser prontos para oír, pero no para oír el chisme, sino para oír al Señor. Sí, porque eso lo dice Santiago. Mira que lo que dice Santiago capítulo 1. Dice, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero no para oír el chisme. Tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Prontos para oír, pero para oír el consejo de Dios, no para oír el chisme. Amén. Entonces, mira lo que la palabra nos habla acerca de lo que es la lengua. Amén. Versículo 7: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno. ¿Qué? Imagínate esa lengüita de nosotros. Mira qué bendición. ¿Qué dice Santiago? Así es. Por eso dicen que nosotros tenemos una lengua Santo de la gloria. Mire, dice llena de veneno. ¿Qué? Mortal. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos y a los saduceos? Generación de víboras. ¿Qué le decía? ¿Generación de qué? De víboras. Y una víbora es un reptil, ¿cierto? Una serpiente. Es una serpiente que expide veneno.
No solamente muerde, no, contamina, destruye. Entonces no le estaba diciendo porque sí, sino que estaba diciendo, ustedes solo hablan mal, hablan maldad. Eso le pasó a esos extranjeros que salieron de Egipto con Israel. Empezaron a contaminar ¿quién? Al pueblo. Yo creo que ellos mismos fueron los que incitaron al pueblo para que Aarón les creara un ídolo. Mira esto. Los extranjeros, ¿por qué no tienen que tanto cuidado? Los extranjeros. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho, demasiado. No dejarse seducir, porque déjame decirte que cuando hay espíritus de seducción y encantamiento, no solamente en la parte sexual. No. El espíritu de seducción y encantamiento busca embotar la mente de la persona, haciéndola, no sé, como, wow, tremendo esa persona. Y hace que su corazón se vaya en pos de sus consejos y demás. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o lavídigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué quiere decir eso? Que o somos de bendición o somos de maldición. O somos sabios o somos necios. Somos una verdad como me decía mi esposa y me confrontaba anoche. ¿Cuál era la persona? Amor, ¿verdaderamente tú crees que esa persona era de bendición? ¿Tú crees verdaderamente, o más bien estaba camuflada por el diablo para dar el zarpazo en su momento? Quiere decir, más bien es así. Así es. Cuando alguien es de bendición, es de bendición. Y su bendición permanece. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece, no llena de tristeza. Bendición. Que no, que era, y ahora se tornó. Entonces no era de bendición. No provenía de parte del Señor. Así es. Solamente estaba algo camuflado, pero uno tiene que tener cuidado. Porque uno no sabe en qué momento Satanás levante a sus, como dice la palabra, sus obreros fraudulentos que disfrazan como ángeles de luz, y a la verdad no lo son. Pero es que uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mira, el apóstol Pablo habla en Hechos, dice que algunos, creo que es en Hechos, no me acuerdo qué epístola habla, dice que algunos hermanos que estaban entre ellos encubiertamente para indagar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Quiere que hay muchas personas que se entran a las congregaciones encubiertamente, que ahí donde uno debe entender que a una iglesia no solamente entra pueblo a recibir, te entran brujos, te entran hechiceros, te entra mucha gente. Eso es lo que más te entra, camuflados. Sí. Escuchaba yo por ahí el testimonio de un ex satanista, ¿cierto? Y decían que muchos de ellos se filtraban a las iglesias, ¿cierto? Se filtraban como hermanos, como personas que van a buscar de Dios, pero era mentira, con estrategia para desde adentro buscar destruir las iglesias, con oraciones contrarias que hacían amigos, una cantidad de cosas, decían satanistas. Satanás es un estratega. Por eso hay mucha gente que entra a las iglesias camuflada, con apariencia de piedad, como dice la palabra, lobos disfrazados de ovejas. Por eso dice una palabra que en el inglés dice carabelos, pero así es. Entonces, por ejemplo, ellos salieron con Israel, ¿sí o no? Vamos, porque nosotros, gloria a Dios, la bendición que Dios le va a dar a ellos, también nos la va a dar a nosotros. Pero esos mismos fueron los que fueron usados por el diablo para contaminar el pueblo. Imagínate. Pero es que uno tiene que tener cuidado. Amén. Porque es que no todo el que te dice hermano es hermano, y no todo el que dice, oh, qué bendición, es bendición. Oh. Porque lamentablemente uno tiene que volverse tan desconfiado.
Uno tiene que volverse desconfiado para con el hombre y confiado con Dios. Que si Dios te dice a una persona, si Él mismo te lo dice a ti, no le quites duda. Así es. Amén. Porque Dios es veraz. Dios es veraz. Sí, Dios es veraz. Decía anoche, le decía yo a un muchacho, porque me decía, pastor, yo nunca hablaré mal de esta iglesia. Yo, hermano, nunca digas nunca, porque ¿sabe cuántos he escuchado decir eso? Y hoy blasfeman del Espíritu Santo en esta iglesia y hablan mal de nosotros y él habla a muchos. Así que acá de tu boca, porque muchas veces nos volvemos presos de nuestras mismas palabras y es donde más caemos. Y más bien decir, Señor, guárdame, porque tú tienes poder para guardar. Pero que yo diga nunca. ¿A cuántos he escuchado eso? A muchos. A muchos. En todos estos años de conocer de Señor. Y era los que uno más rápido debe caer. Como una vez una pastora llega y me dice, pastor, yo soy muy fiel donde yo llego. Yo, mi hermana, el tiempo y las circunstancias me dirán si es así. A los 3 meses se fue. Como dice la Escritura, caemos presos de los dichos de nuestra boca. Por eso, como dice Eclesiastés, sean pocas nuestras palabras. Por eso dice, estaba hablando de Dios. O como ese dicho secular que dice, todo el que escupe para arriba, a la cara le cae. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que estar con nuestros ojos abiertos espirituales. Porque uno no sabe en qué momento, hasta nosotros mismos podamos ser fácilmente seducidos por el diablo, uno no sabe. Pedro le cedió fácilmente en un momento al espíritu, luego le cedió fácilmente al diablo. Mira Pedro, mira Pedro. Veamos a Pedro en formación. No veamos a Pedro, el gran apóstol Pedro, en hechos. Porque ya en hechos era ese gran varón de Dios. Amén. Tremendamente, mostrando a un Cristo vivo, real y verdadero. Veamos a Pedro en formación en los evangelios, porque Pedro en los evangelios es un Pedro en formación, imperfecto, con muchos errores y horrores. Amén. No solamente errores, horrores. Y vemos a un Pedro que era muy suelto de lengua. Amén. Pedro era emocionalista, porque la misma palabra lo describe que los apóstoles en ese momento eran duros de corazón. Los apóstoles en los evangelios, no en hechos, porque en hechos vemos a los grandes apóstoles del Señor, bueno, excluyendo al hijo de perdición, ¿no? Porque ya no estaba ahí. Pero en hechos, grandes varones de Dios que murieron por el evangelio. Amén. Dieron su vida por Cristo. Dieron testimonio con poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero en los evangelios, lamentablemente, vemos a unos apóstoles imperfectos en gran manera, duros de corazón, con muchos errores y horrores. Amén. Porque eso es lo que pasa cuando una persona está en el proceso de formación. Errores y horrores. Entonces vemos en el caso a Pedro muy suelto de lengua. Vemos a un Pedro que hablaba como dice, sin medir ni detener. ¿Cierto? Y vemos, por ejemplo, vamos a ver varias situaciones de Pedro. Cuando Jesús va a lavarle los pies, y Pedro, usted no va a lavar los pies, no me va a lavar los pies jamás. De los 12 fue el único ahí atrás. Si yo no lavo sus pies, usted no tiene parte ni suerte conmigo. No, Señor, no solo los pies, todo, Señor, todo. Uy, santo. El Pedro, bendito sea el Señor. Ese Pedro en formación era una bendición. Cuando le dice, Señor, cuando Jesús empieza a decir, porque caeré en las manos de los gentiles y No, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Ay, Satanás te ha pedido para zarandearte como así. Es cierto, digo que me negarás. No, Señor, yo no te negaré. Unas horas después, no lo conozco.
le cede al diablo, incitando a Jesús reconvenirle para que no cumpla el plan y el propósito del Padre, que es morir por la humanidad. Y luego lo niega 3 veces. Pero es que digo que cuando Pedro va a morir, dice que Pedro se niega a morir crucificado boca arriba, porque no se sentía digno de morir como el Señor. Digo yo en mi hipótesis, ¿no? Porque pues no está escrito, pero según la historia eclesiástica, Pedro se negó a ser crucificado boca arriba. Y por eso Pedro es crucificado boca abajo. Digo yo en mi como digo, mi pensamiento, que todo eso fue parte de lo que él vivió. Como lo digo, ¿cierto? Como tantas cosas, pues tremendo. De cierta manera yo fui muy desleal con el Señor en mi formación. Eso me dice tremendo. Amén. Entonces vemos uno que la inmadurez hace que hagamos cosas terribles. En ese caso, bueno, listo. Fueron terribles las que hizo Pedro, pero no afectaron el ministerio de Jesús. Pero es que hay gente que no se mide. Hay gente que no se mide, que es santo de la gloria. Es decir, son unos, como habla acá en Santiago, ¿cierto? Encienden un fuego y acaban hasta, mejor dicho, hasta con el nido del hurón. Porque no se miden. Amén. Al menos Pedro, cuando fue confrontado o cuando estaba negando a Jesús y lo vio, lloró amargamente. Se arrepintió. Pero hay unos que ni porque el Señor los confronta se arrepienten. Entonces uno dice, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay? Uno tiene que tener mucho cuidado con los factores de contaminación. Uno tiene que tener mucho cuidado con los factores de contaminación. Amén. Porque va a venir mucha gente. Por ejemplo, ahorita la iglesia es pequeña, pero la promesa que pesa sobre esta iglesia local, solo sobre esta iglesia local, hablemos solo sobre esta iglesia madre, multitudes como la del mar y la del cielo, 10 veces más multiplicado por 7 lo que el Señor ha dicho sobre el Centro Mundial de Avivamiento. Imagínate, estamos hablando de una membresía de casi 1 millón de personas. ¿Cuánta cantidad de extranjeros no se mezclarán entre las multitudes? Si es una membresía de 70 y todo lo que el diablo viene a buscar hacer más, ¿cuánto más? ¿Cuántos Coras buscará levantar? ¿Cuántos Aarones y Marías buscará levantar? ¿Cuántos príncipes buscará levantar como levantó a sus 10 espías? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos. Entonces, como dice el apóstol Pablo, no es necesario salir del mundo, no podríamos. Pero si se nos tiene nosotros al pendiente, como dice, vamos allá a 1 Corintios 5, porque precisamente Pablo habla del factor de contaminación, ¿cierto? No para que nosotros toleremos, porque es que ¿qué pasa? Uno no puede volverse una persona que tolera el mal. Amén. No, pues, ay, sí, yo he visto que esa hermanita es muy chismosa. Pues sabe que si es chismosa, ¿sabe qué? A metros, a años luz, apártate, eres contaminación para mí. Sí, claro, mira, el apóstol Pablo lo dice, pero en vez de nosotros toleramos ay, esa hermanita es chismosa, yo ya sigue hablando, pues es chismosa, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, fuera de aquí. Claro, mira lo que dice el apóstol Pablo, precisamente porque la iglesia de Corintio estaba entrando en un problema, estaba consintiendo un pecado en la iglesia local de Corintios, ¿cierto? Y toda la iglesia lo sabía. Ay, sí, ese es el que se está acostando con la mamá, con la mujer de su padre. Es decir, entre papá y hijos están compartiendo la misma mujer. Mire lo que dice acá.
capítulo 5, versículo 1 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mira Pablo, yo lo juzgué, al tal ya lo juzgué. Eso también he hecho yo con la presencia del Señor, juzgando a los que tal han hecho, buscando destruir la obra. Y se los he presentado al Señor para que juzgue y haga lo que tenga que hacer. Al que corte, y al que meta y postre en cama, que postre en cama. Porque no están haciendo cualquier cosita sino buscando destruir una obra. Eso no es de un jueguito ni pañito de agua aquí. ¡Ay, no! No. Hay que ser serio. Si el apóstol Pablo lo hizo, mira lo que dice acá. Son personas que conocen bien. Es que, exacto, hermano, es que una cosa, bueno, dice uno, el neófito entró, no conoce nada de la palabra, listo, dice, bueno, la embarró. Pero ya gente que conoce, gente de años, eso ya no se perdona. Eso ya no es algo de que se puede con pañitos de agua. No, ya usted era conocedor, usted no es un ignorante. Mira lo que dice acá. Dice, versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Imagínate, si solamente acá estaba hablando de una fornicación. Y mira la acción de Pablo. Mira la acción de Pablo. Pablo que dijo, hay que perdonarlo, hermanito, hay que perdonarlo. Pablo está diciendo que lo perdonaron. Yo ya lo he juzgado, yo se lo entregué a Satanás para que Satanás... ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ese factor de contaminación se ha quitado. Pero solamente estaba hablando de ser quitado así. ¡Ay, que se vaya! No. Que se ha cortado. Por eso nosotros debemos ser entendidos en las Escrituras. Debemos ser entendidos en las Escrituras. Hay gente que quiere venir a mostrarte un Cristo tan superficial, un Dios tan superficial. ¡Ay, solo amor, solo amor! Quítate esa mentalidad de que Dios es solo amor. La palabra dice que Él es Dios de amor, de justicia, misericordia, juicio, el fuego consumidor. Dice que no tendrá por inocente que. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la veracidad de Dios en el Nuevo Testamento. Así como fue Dios veraz. Amén. Y así como Dios no toleraba el pecado en el Antiguo, tampoco tolera el pecado en el Nuevo. Amén. Que hay gente que quiera venir a acomodar las Escrituras a su acomodo, allá ellos. Pero cada uno rendirá cuenta a Dios de sus obras y de sus acciones. Amén. Dice acá lo que dice acá. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Si ustedes permiten esto, les cuento que toda la iglesia se vuelve fornicaria y empieza a haber lujuria por todo lado. Entonces todos empiezan como los swingers. Hermanito, hoy, esta semana yo con su esposa y la otra usted con mi esposa. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Si ustedes dejan esto, se vuelve una inmundicia. Entonces todos empiezan a dar rienda suelta al pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ojo, lo que hicieron los extranjeros, un poquito de chisme recontaminó a todo el pueblo de judío. Un poquito de esto. Como hablábamos con mi esposa, sí, nosotros la embarramos en algo. Comimos cosas y no le metimos freno de una. Dejamos que esto avanzara. Por eso es que nosotros, de la iglesia donde nosotros salimos, nosotros mirábamos y nos examinábamos con mi esposa y mirábamos, realmente nosotros juzgábamos muchas cosas, pero ya entendemos el por qué ellos están tan prevenidos. Ellos ven cualquier cosita y de una vez se me va el ministerio. Cuando ellos ven como rebelión, cualquier cosa, se me va de inmediato. Eso es cortante y sonante, se me va. Porque ellos ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Uno contamina todo. Claro. ¿Qué les pasó a los pastores de Ricardo y María Patricia cuando empezaron su ministerio? Se fueron
a Nueva York a plantar otra iglesia cuando llegaron a la iglesia dividida. Dividida, quedaron con unos poquitos y todos se los arrastró supuestamente hermana bendición. ¿Qué están ellos en este momento? Prevenidos. Había un adorador con una voz preciosa, cantaba hermoso, pero el apóstol Ricardo, ¿cierto? Le mandaba ciertas cosas y en rebelión, el apóstol Ricardo se me va al ministerio. Y lo sacó. ¿Por qué? Porque es que él ya vive eso. Claro, amén. Ya vive eso. Esa estrategia, pastor. Claro, la estrategia. Si uno ve cualquier cosita, se me va de inmediato. Si uno puede consentir en el pecado, Porque se me va. si no se contamina. Exacto, se me va. Amén. Porque el Señor una vez cuando vio a Satanás, se los arrojó, dice, eso se los con fuera. ¿Por qué? Porque estaba la contaminación. Ahora, sacó la contaminación con los que se habían contaminado. Porque arrojó a Satanás y la tercera parte de los que se habían contaminado. Es que ellos están prevenidos, como hablábamos de los amor. Porque ellos llevan como sus 25, 27 años y el pueblo sigue creciendo y no ha habido divisiones, porque ellos están prevenidos. Hay otra cosa, bueno, ya es cosa de ellos allá, ¿cierto? Pero yo no tengo por qué. Para mí, pues los pastores de Ricardo son de mucha bendición, en mi vida ha sido mucha bendición. Hay cosas que de pronto no comparto en mi ministerio, porque pero pues cada uno es, ya Dios juzgará a cada uno en nuestro ministerio, ¿no? Pero ya ha sido de mucha bendición para nosotros, nos casamos allá y todo eso. Amén, pastor Ricardo. Sí, nosotros salimos de la iglesia de Avivamiento, que fue la segunda iglesia en la cual estuvimos. Y el pastor que hace eso, que cuando ve algo. Sí, claro, él ve eso que un factor de una nos va sacando. ¿Por qué? Porque es que eso sube un factor de contaminación. A nosotros no más de lo que estamos viendo en ese momento. Como decía, nosotros vimos eso y no metimos freno de una. Y vean, ayer, anoche, sencillamente dos más se fueron. Y muchas veces contaminados por el mismo factor. Pastor, muchas veces eso se piensa es, ay no, pero es que tal vez yo estoy pensando. Exacto. Porque es que juzga uno en su humanidad. Mira que Pablo estaba juzgando en su humanidad, no. Estaba juzgando por el Espíritu. Reunidos vosotros en mi Espíritu, el tal yo lo juzgué ya. En el nombre del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Imagínate. ¿Sabes que Pablo estaba juzgando en su humanidad o estaba juzgando como el apóstol o el padre de las iglesias que había plantado? Amén. Él sabía que eso le podía destruir la iglesia que él había plantado por el Espíritu de Dios. La que le duró años y 6 meses de plantarla y consolidarla. Él sabía que eso era un factor de contaminación. Amén. Ahora mira, sigamos acá lo que dice. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora acá donde vamos, donde el punto que yo quería enseñarles. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Amén. No, pues imaginen cómo es la... No, pues voy a ir a un trabajo de solo allá cristianos, es complicado, ¿cierto? Voy a ir en un mundo de solo allá cristianos, es complicado. Dice el apóstol Pablo, se debería salir del mundo, pero no, Pablo no está refiriendo a eso, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ojo, venga a ser cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, en fin, sigue como ese listado, ¿eh? Con el tal ni aun comáis, ojo, ¿ni aun qué? ¿Por qué cree que le está diciendo el apóstol Pablo? Porque esa persona se puede volver un factor de contaminación para mí. Si yo estoy buscando andar firme con el Señor y ese es un factor de contaminación, mientras tenga yo esa relación, ¿qué va a hacer? Va a buscar moverme. Amén. Por eso Pablo, ni aún comáis, porque ese personaje puede contaminar. Amén.
puedo hacer que se tropiece mi caminar en el Señor. Por eso es que mira eso, ni aún comáis, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Exacto, yo no puedo juzgar al ladrón, al hechicero, yo no lo puedo juzgar. La iglesia no está para juzgar al mundo. La iglesia está para que el mundo sea alcanzado por el Evangelio. El que juzga al mundo es el Señor. Amén. Yo no estoy para juzgar. Yo estoy para presentar el Evangelio, de que las personas se arrepientan y se conviertan al Señor. Pero yo no puedo juzgar al mundo, porque el mundo está en el mundo. ¿Sí me van a entender? El que está perdido está perdido. Ahora, ¿para qué es el Evangelio? Para alcanzar al que está en el perdido y se ha rescatado a la salvación de Cristo. Pero si estamos para juzgar al que está ¿qué? Dentro. Mira lo que dice acá. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a este perverso de entre vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo? Quitarlo. Quiten el perverso. Cuando tú miras esta situación al antiguo pacto, ¿cierto? Cuando por ejemplo Josué va a, creo que era a un pueblo, ¿cierto? Isaí, pueblo, tierra. Y son derrotados y Josué viene a la presencia del Señor y dice: Señor, ¿qué pasó? Tú dijiste que ibas a ir delante de nosotros y ibas a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. Y el Señor le dice: Israel ha pecado. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué pecó? Cogieron del anatema. Ay, ¿quién cogió del anatema? Señor, muestra quién es para que ese perverso sea quitado. Y el Señor mostró. Pues un joven había cogido un manto babilónico y un lingote de oro de los anatemas. Entonces el Señor mostró, está en la tribu, y lo sacaron. Y entonces lo sacaron, este es el que nos hizo caer delante de nuestros enemigos. Y cogieron piedra y ¡pum!, lo mataron. Quitaron el factor de contaminación. Listo. No estábamos en ese tiempo para poder gente a piedra, ¿no? Pero esa era la manera de Dios en el antiguo pacto. Así juzgaba al prevaricador. Así juzgaba Dios al que maldecía al padre o a la madre. Así juzgaba Dios al que cometía actos de vileza. Así lo juzgaba Dios. Amén. Que fuera apedreado, que fuera cortado el pueblo. ¿Cómo juzga Dios en este tiempo a la iglesia? Mira lo que dice acá la pastora. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de las leyes de la iglesia cristiana. Que hay gente que, como dice, enseña a su manera. Eso es ya cosa de allí, cada uno dará cuenta de Dios. Pero mira lo que la Escritura nos habla a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que juzgar? Amén. Ahí donde uno tiene que decir: bueno, hay gente que es factor de contaminación. Chao. Amén. Chao. Por ejemplo, yo me acuerdo en la iglesia del pacto, mi pastor Álvaro, yo sí veía una hermana, no era servidora, pero pues no estaba muy enterado acerca del asunto, y yo veía al pastor Álvaro inquieto. Es que esta hermanita, esta era chismosa, es una... Cuando me acuerdo de un servicio de domingo, el pastor es del púlpito: hermana, usted, chismosa, arrepiéntase, hermana, porque hoy saco en el público lo que Yo veía que esa mujer daba color. Muchas veces el pastor la llamó aparte, la confrontó, y la hermana. Quiere decir que eso estaba... Yo no supe muy bien el asunto, pero como que eso hablaba y recontrahablaba y... Pero yo le decía: sí, hemos cometido errores de ver ciertos factores, sino meter el freno, sino que hemos dejado que avance. Y eso ha traído lo que ha pasado en estos días. Que se levantó una 6. Ayer noche no se fueron 2 personas más de la iglesia por el mismo factor de contaminación. 2 jóvenes. Oye, no estuvieron en el servicio. Eso fue después del servicio. Entonces uno dice, y uno se da cuenta porque factor de contaminación. Eso uno dice: ¿hasta dónde llegó?
Y son cositas que yo vi, mi esposa vio y, como decía, nosotros no metimos frenos desde el principio. Porque uno siempre está como con ese factor de como buscando que tal vez la culpa es de uno o por culpa de uno, en fin, entonces uno no mira. Entonces uno dice, claro, entonces el apóstol Pablo sí estaba prevenido. No, sáquenlo, aparten ese perverso de él. Por eso, presta atención a eso, cuando el apóstol, vamos allá a 1 Juan 5, cuando el apóstol Juan, ¿cierto?, que es otro gran apóstol del Señor, como veíamos ahorita, ellos en su formación, santo, era una bendición. Ellos en su formación eran una bendición. Por ejemplo, Juan y Jacobo, cuando van a Samaria ya, y el Señor dice, vayan y preparen casa, y los samaritanos no le quisieron recibir. Señor, hacemos que fuego desciende y lo consuma. Ay, estaban ellos en la mera carne. No, ¿acaso usted no sabe de qué espíritu sois? Pues, los samaritanos eran inconversos, que tenían que alcanzarlos. Pero acá el apóstol Juan está hablando ya no al mundo, sino a creyentes. Y es donde nosotros decimos, ya un creyente ya no se le puede permitir, porque es que usted ya no es ignorante. Una persona ya muy diferente a un neófito, recién convirtió al Señor, pues es un bebé. Es normal que como un bebé pataleoso y muchas cosas. Pero dice, ya es una persona ya lleva 6 meses, 1 año, 2, 5 años, 10 años conociendo, 20 años. No, mío, se me le puede tolerar ni esto. Esto hay cosas que, mire, como dice acá el apóstol Juan. Es como el hijo malcriado. Exacto. Mire, entonces mira lo que dice acá el apóstol Juan. Aguante y aguante cuando se da cuenta. Así es, mira. Así es. Así es. Es como exacto, como la hermana dice. Como niño malcriado, si usted no lo corrige, ¡ja! Como por ejemplo mi mamá, nosotros conocimos un muchacho, una bendición. De pequeñito le daba pata y puño al primonito del mundo. A mi mamá le pegaba, dejaba las canillas moradas. Y mamá le decía, oiga, Gladys, mire, corrija ese chino. Corríjalo porque cuando esté grande, así, le va a salir pegando a usted. Y ella se reía. Efectivamente, de grande, le pega a la mamá, la maltrata. La obliga a que le compre droga, la obliga a que le compre cosas. Imagínate. Por eso dice la palabra que el hijo consentido avergonzará a su madre. Cuando tú permites cosas y tú no corriges, entra la situación como la que estamos viviendo. Porque vimos cosas y no se corrigieron desde el principio. Entonces, como dice uno, y es como un dicho secular, no dice árbol torcido. Imagínate. O tiene que cuñarlo usted para que coja como dice, porque es que. Trabajo para. Porque es que es. Santo. Es que yo estoy como. Entonces, mira lo que dice acá el apóstol Juan a la iglesia, dice. Versículo, Juan capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Mira acá, donde el apóstol Juan clasifica los 2 tipos de pecado. Y ahí es donde uno tiene que entender hasta dónde se tolera el pecado del hermano. Amén. Porque es que no, es que usted no tiene amor. No es que no se tenga amor. Es que hay clasificación de pecado. Amén. Presta atención a eso. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Amén. Por ejemplo, el hermano, ¿cierto? De pronto, se le sale una palabra y te ofendió. ¿Sí me va a entender? Es un pecado de no muerte. Ahí donde Jesús le dice a Pedro, oye, si mi hermano peca contra mí, pues perdónale. ¿Sí me va a entender? Peca contra mí, perdónale. Y si Dios, perdónale. ¿Listo? Listo. Ahí son pecados que uno dice, son livianos, pecados de no muerte. ¿Sí o no? Se me sale una mala palabra, pida perdón. ¿Cierto? Pero, mira lo que dice acá. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, versículo 16. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no sé qué. Pida. Ojo, ¿pecado de qué?
Por ejemplo, en ese caso, este joven en Corintios, ¿qué clase de pecado estaba cometiendo? ¿De no muerte o de muerte? De muerte. Estaba en una fornicación que ni siquiera se contaba entre los gentiles. ¿Ah? Hermano en la fe. Y acostándose con la mujer del papá. Es como, me acuerdo cuando el pastor Álvaro, me acuerdo que él me contó una vez: ¿qué tal, hermano Andrés? Me decía, había un supuesto, entre comillas, hermano. Tenía hijos regados. Tenía la mujer, y en la casa la mujer tenía la amante. Y le dice al pastor: no, pues pastor, la verdad yo estoy esperando que el Señor me traiga mi idónea. Y el pastor Álvaro: hermano, se ha descarado, ya fírmase en el Señor, ya cuál idónea. Más bien arrepiéntase y corríjase. Que sinvergüenza, con la amante de la mujer en la misma casa y con, que es que esperando la idónea. Si así sinvergüenza, hombre. Tremendo. Y en la iglesia. Y el que hermanito. Es que pasa, el apóstol Pablo habla de, eso es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Usted está jugando con las cosas del Señor y está contaminando la iglesia. Por eso cuando habla del pecado, ¿de qué? De muerte y no de muerte. Y si tú ves un hermano que está cometiendo un pecado que no es de Cristo, Señor, perdona. Hermana. Pero cuando es pecado de muerte, por ejemplo, como en este caso de esa mujer, que yo entendí, claro, porque Dios la cortó, va a la iglesia, soy cristiana, pero también vino del brujo, le servía a los dos bandos. Claro, ¿qué voy a hacer contigo cuando tú la cortó? Siete principal, porque el último no fuiste a repetir, muerta. ¿Para dónde? Para el infierno. Así es. O como el otro que también cortó el Señor, que es que cristiano, y pachagado, trago y todo eso con los amigos, mal testimonio. También el Señor lo cortó. ¿Por qué? Pecado de muerte. Por eso, como veíamos ahorita en 1 Corintios 5. Claro, así es, porque Dios hace eso. Dios te llama la atención para que tú corrijas. Si tú no corrijas, Dios toma cartas. Eso es delicado, por eso es que ahí en 1 Corintios 5 que estamos viendo ahorita, pues vamos ya a 1 Corintios 5, Pablo habla del factor de contaminación. En este caso vean el factor de contaminación. Ese joven era un factor de contaminación en esa iglesia. Estaba contaminando la iglesia de Corintios por su mal testimonio. Y la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Consintiendo eso. Es que dice Pablo acá: no, el tal yo se ha quitado ese perverso de medio de vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la gente no entiende que es que el cristiano no puede tolerar todo el pecado. Y ahí donde la gente dice: no, que tiene que andar en amor. Sí, pero ojo, ¿a qué medida de amor y a quién se le da el amor? Es que cuando somos hijos, y hay gente que las escrituras las acomoda muy bien a su conveniencia. Es que ella no hay amor. Como una susodicha, bien usadita por el diablo. No puedo decir que sea hermana, es una hija del diablo. Sí, es hija del diablo. Cuando una persona levanta a injuriar al Espíritu de Dios y se levanta contra una obra, no es hermana en la fe, es una hija del diablo. Y las cosas como son. Se fue enojada con nosotros, con la iglesia, porque es que nosotros estábamos en contra de su hija, pero su hija, entre comillas, creyente y con su mal testimonio, drogada, tomando en fiestas, en pachangas, injuria a la mamá y quiere que se le consintiera el pecado. Y el Señor dijo: si ella no se arrepiente, la corto. Y quería que se le tolerara el pecado. Yo no le estaba tolerando el pecado. Y era ya, claro, y se fue enojada con nosotros porque les tocamos los ídolos. Entonces hay gente que se ve porque se les tocan los ídolos. Es que en esa iglesia no hay amor. No es que no hay amor, es que no se tolera el pecado. Se tolera el pecado, ojo, pero no para perdonar el pecado que no es de muerte. Entonces hay gente que no se tiene que perdonar todo. Es que es muy diferente que venga una persona que no conoce al Señor, fornicario, idólatra, brujo, hechicero, sicario, genocida, en fin, y venga a aceptar al Señor Jesucristo. Sus pecados, sus perdonados.
Pero otra cosa es que ya conoce del Señor, ya conoce de Cristo y sigue las mismas. No se le puede tolerar. No se puede tolerar el pecado. No se puede. Y ahí es donde tenemos que mirar la clasificación de qué clase de pecado está hablando la palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener temor y temblor. Y cuidarnos de cualquier factor de contaminación. Y yo ya soy, como le hablaba yo con una hermana anoche, yo estoy como las tarántulas. Cualquier cosita se me paran los pelos y paran las paticas. Prevenido, claro, yo soy como ya prevenido de cualquier cosa, porque no, imagínate. No, miré ciertas cosas y no atendí. Tremenda sedición que me levantaron en la iglesia. Se arrastraron servidores, se arrastraron pueblo. Y siguen. Y con la experiencia que tienen, siguen y sacan pecho de que están bien. De que ellos están bien. Imagínate. Es como la vez, esa vez pasada, en un domingo, el diablo vino y se manifestó una muchacha. Y el mismo diablo, esa porquería todavía, no, es que ¿por qué Dios me expulsó del cielo? Mucha bendición. La barra y antes saca pecho. Y como yo le contestaba, es que Dios fue el justo y te arrojó precisamente por tu maldad. ¿Qué quería? Que lo premiara porque le había levantado en sedición la tercera parte de los ángeles del cielo contra Dios. ¡Qué bendición! Y antes tenía que aplaudirlo. No. Hay gente que hace mal y antes quiere que lo feliciten. Pastor, Tremendo. Pastor, ahí es donde uno ve que el Señor también, de tanto amor que tiene, que teniéndoles paciencia y todo, mientras tanto Satanás camuflado le contaminó todo. La tercera. Exacto, la tercera parte de los no fue ángeles. así de un día para otro. Es muy bien. Eso, exacto, Satanás nunca trabaja en un instante. Es como la torta, se va cociendo lentamente. Empezó a trabajar. Nosotros mirábamos a esa persona, que ¿cuántos años con nosotros? ¿Como 5 años, 9 años? Sí, ¿cierto? Sí, claro, como 5 años. Y 5 años trabajando lentamente. Hablamos con mi esposo, no, alguien o es de bendición o es de bendición. Así nada. Eso le dice, claro, estamos como dice por todos lados, contaminados por todos lados, en todos lados. Hablando hasta una cantidad de cosas, y dicen, pero ¿en qué momento eso salió de mi boca? O la boca de mi esposa, santo. Eso no dice dónde uno tiene que cuidarse. Porque yo soy como dice, yo estoy así. Estoy como el chicharrón. Medio se toca y suena. Sí, soy como. Claro, porque si uno ya está prevenido en cualquier cosa, que uno ve y ya dice, no, si yo permito como la vez anterior. Terrible. Y la van a pasar así, pastor, porque vienen y desocupan y exacto, entonces ya uno hizo. Exacto. Porque pues uno dice, bueno, listo, venían factores externos, pero es que ese día fue el trabajo interno del diablo, muy bien hecho. Que gloria al Señor nos puso, como dice, alerta a mi esposa en eso, y bueno, Señor, porque no nos acaba la obra. Nos acaba la obra, nos dice santo. Por ejemplo, miremos, ¿qué representa la tercera parte de los ángeles del cielo cuando sus ángeles dicen que su número es de millones de millones? Estamos hablando de la tercera parte de esos millones de millones. Y vinieron y se juntaron con las hijas de los hombres. Ajá, y siguieron contaminando. Siguieron contaminando. Santo. Si se vinieron y se juntaron con las hijas de los hombres, no llegaron a un sector aquí, por decir algo. Eso fue por todo. Exacto. Y viene Satanás con toda la mano de chukis y sigue contaminando la humanidad. No para. Y cuando hay un factor de contaminación, no para. Eso nos dice, estar uno como prevenido, alerta ahí. ¿Qué le pasó a William Seymour? Es increíble, ¿no? Yo hablaba varias veces, ¿qué le pasó a ella? Y no sabía que dentro de la iglesia estaba gestando lo mismo. Santo. ¿Qué le pasó a William Seymour? Que hasta el momento es uno de los más grandes avivamientos que ha habido en la historia. El de Azusa Street en Los Ángeles. Donde Dios alargaba, creaba brazos, piernas, toda una cosa impresionante allá en ese avivamiento que se gestó
en el año 1900, de 1902 a de 1901 a 1903, creo que fueron 3 años. 3 años. Y tremenda gloria de Dios que se movía allá. Y este varón de Dios, William Seymour, se va a hacer una obra, ¿cierto? Y cuando llegó, la iglesia dividida. Le puso a la mitad de la iglesia en contra de él, diciéndoles que lo que William Seymour les enseña eso es mentira. Eso es pura falsedad. Eso no es así. Él tiene muchos errores doctrinales. Y la iglesia se le dividió. Hasta ahí le llegó el avivamiento. Se le detuvo el avivamiento. 3 años solo duró la iglesia. Se acabó. Mire eso. Eso uno tiene que estar al tanto, porque déjame decirte que esos factores de contaminación solamente operan en los ministerios, en los hogares, en los negocios, en los trabajos, en las empresas. ¿Cuántas empresas no han acabado por un factor de contaminación? Y hasta en las amistades. Las amistades, todo, operan de muchas maneras. En un trabajo, en un matrimonio, ¿cuántos matrimonios? Pero es que yo digo, en un matrimonio no caben los amigos. Yo no tengo amigos, ni mi papá tiene amigos. No, porque es que no son mis amigos. No, tenga cuidado, porque muchas veces los amigos se le meten con la pareja. Bastante delicado. Tiene que tener mucho cuidado, hay muchos factores de contaminación. Y hay gente que le fascina llevar amigas, amigos a la casa y decirle, ay, es que mi esposo es tan especial, tan bueno. Sí, yo pues ni una se lo sirve en bandeja en clase. O la amiga. Bastante y delicado. la gente no se da cuenta de eso. Es bastante delicado. Entonces uno mira esos factores de contaminación que Satanás busca. El objetivo, como dice Juan 10:10, el ladrón sí no vino para matar, robar y destruir. Ese es el pensamiento de Satanás. Esa es su intención, matar, robar y destruir. No quiere nada más. Él no viene a consentir, ay, qué bendición. Ánimo, ánimo con el Señor. No, eso es una gran mentira. Va a buscar destruirte. Solamente que eres muy estratega. Amén. Es muy estratega. Entonces nosotros debemos entender que nosotros tenemos que estar, como dice, con nuestros ojos abiertos, atentos, velando en todo momento cualquier cosita. Yo estoy en esa parte, yo estoy así como cualquier cosita, estoy prevenido. Cada cosa, cada palabra, cada situación estoy. Porque listo, ahorita somos poquitos, pero es que mañana seremos poquitos. Como en seremos multitudes como la arena del mar desde el cielo. La iglesia enorme, como el Señor ha dicho, ha dado testimonio y ha mostrado en visiones. Y si nosotros no estamos como en esa parte, tanto. Pero yo sé que cualquier cosita. Y él dice que los errores se aprenden. Claro, es necesario a veces aprender de los errores. Estrellarse para aprender y levantarse. Así es necesario aprender de los errores porque ¿qué más puede hacer? De esos errores aprendió los pastores Carlos y María Patricia. Pero es que ellos están tan prevenidos con muchas cosas. Y sí, tienen siervos. Pero yo creo que ellos están así como cualquier cosita ahí. Al que van más sentando y al que no lo van expulsando del ministerio. Que eso uno tiene que entender. Una cosa es expulsar del ministerio, otra cosa es sacar de la iglesia. Amén. Y pues sacar de la iglesia es complicado. Que la iglesia es un lugar público. Pero ya dentro del ministerio, para que sean parte del trabajo del ministerio, es otra cosa. Entonces hay gente que está prevenida precisamente porque les pasó. Porque les dividieron la iglesia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Evan Robert? Otro gran avivamiento que ocurrió en Gales, en el Reino Unido, donde las ciudades enteras se convertían, cerraban cárceles, hospitales, bares, prostíbulos, porque la gente se convertía al Señor. Cuenta la biografía que cerraban hospitales porque no había gente enferma. Toda la gente era sanada. Cerraban cantinas, bares, porque pues no había clientela. Quebraban los negocios. Se convertían al Señor, ciudades enteras. Era impresionante. Pero ¿cómo Satanás detuvo ese avivamiento? También no, en este caso usó una, entre comillas, profeta. Y empezó a reconvenirle a Evan. Venga, hermano. Sutilmente lo empezó a envolver. Y Evan empezó a apartarse del avivamiento, y se recluyó en la casa de la mujer. Y ella empezó a manipularlo. Entonces ella se levanta
sus escritos y todo eso, quedó recluido. Quedó él, no dice la palabra, escribe que la biografía escribe que él quedó así, como una persona, como un NN, no se supo nada más de él. Y se acabó la Biblia. Pero se acabó la Biblia. Sí, claro, se acabó. Usó una supuestamente, entre comillas, profeta. Y ahí también es donde les falta sabiduría. Claro, pero es que uno no puede recibir a cualquier persona. Y todo, pero no se percató. Mira, a mí, estas biografías que se me han permitido que lleguen a mi vida, de estos grandes varones y mujeres de Dios, como decía el autor de este libro, como decía, esto no es para que critiquemos ni los errores de estos grandes varones y mujeres de Dios, sino para que miremos la problemática de ellos para aprender y no caer en esos errores, es cierto. Es como con Israel, no es para juzgar a Israel, pero sí para aprender de los errores de ellos. Porque si ellos se dejaron deslizar, ¿por qué nosotros no vamos a temer? Y a ellos les pasó muchas cosas. Es para que nosotros temamos y temblamos y le diga, Señor, guárdanos. Como les decía anoche en la enseñanza, Señor, guárdame, líbrame de todo pecado que me es oculto. Guárdame, Señor, líbrame de toda tentación. Eso es parte del modelo de oración que Jesús nos dejó. Librando de toda tentación, porque tú no sabes en qué momento el enemigo está buscando tentarte, seducirte, encantarte, hacerte desviar, torcer tus pasos. Tú no lo sabes. Y tú no tienes que estar prevenido. Como el enemigo es tan estratégico. Exacto. Él es estratega. Porque Jesús les dijo a los apóstoles antes de llegar a Jerusalén: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos, ay, ¿será que el maestro nos está diciendo porque no trajimos pan? Yo creo que pensaron: Pedro, ¿se trajo pan? Juan, no, tampoco. No, menos, no. Y él vio, ¿cómo así? ¿Por qué pensáis que decir que no tenéis paz? ¿Acaso no acordáis? Jesús les dijo: ¿acaso no se acordáis tan duros vuestros corazones? Yo no necesito pan, así que he hecho ya 2 milagros de multiplicación, no puedo hacer ya otra vez. No estoy hablando de eso, estoy diciendo: cuídense la doctrina de ellos. Pero ellos dicen la palabra que eran duros de corazón y por eso no entendían. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Cuídense de la contaminación doctrinal de ellos. Y eso es lo que mucha gente no entiende cuando uno como maestro de la palabra es celoso. ¿Saben? Porque uno dice: el que está firme en las escrituras, no importa si escucha algo que no es, de una vez la va a decir: esto no es del Señor. Pero cuando no hay madurez en la doctrina, fácilmente usted va a sucumbir. ¿Saben? Decía un pastor: esos pastores que temen que las ovejas se vean en las iglesias porque no han fundamentado bien a la iglesia. Es que no nos fundamentan. Lamentablemente hay gente que sí recibe y hay gente que no recibe. Porque si todos recibieran, pues no importa, si usted va a otra iglesia, mantente firme. Pero que no, fácilmente viene el diablo y le da vueltas. Se buscó voltear a Jesús con la doctrina, usando Satanás la escritura. Puede usar Satanás también a una persona con doctrina y buscar por voltearlos. Como una vez me llegó una hermana, esa es la parte cuando hay gente que tiene mucho corazón. Pastor, es que vengo confundida, vengo con la cabeza así. Me acuerdo que fue una clase. Es que me dijeron que la primera esposa de Adán no era Eva, sino Lilith. Hermana, venga, mi madre, me te puede explicar, hermana, eso no es así. Ojo con eso. Es cualquiera que viene y le habla. A nosotros sí nos dijeron en una iglesia eso, pastor. Sí, pero es que eso no tiene fundamento bíblico. Entonces, Es más, estaba yo mirando, indagando que eso viene de un trasfondo. Primero, de los sumerios, de los alcaldes, no sé qué, y luego pasó a la tradición judía, ¿cierto? Pero eso no está escrito. Porque en los escritos originales no aparece Lilith. Aparece Lilith en otros textos, pero no bíblicos. Amén. Lo único que nos respalda las escrituras, tanto en la versión Reina Valera como en la versión de las Américas, es espíritus nocturnos o lechuza, pero no aparece Lilith. Entonces eso es totalmente contrario a lo que Dios estableció. Amén.
Porque no habla de que Adán cogió una esposa y luego cogió otra. La palabra escribe que él solo tuvo una esposa, a Eva. Y que él lo hizo primero a él y de la costilla de ella Exacto. la sacó a ella. Entonces muchos dicen, no, es que Dios creó primero a Eva, Eva fue de carne y entonces, ahora, que Lili fue la primera y luego dicen, no, que Lili fue la segunda. Eso no, eso es contrario. Ahora, cuando tú miras las escrituras neotestamentarias, no hablan de Lili, solo hablan de Eva. El gran apóstol Pablo, maestro de la palabra, solo hablaba de Eva. No habla de Lili. Entonces nosotros no podemos centrarnos en cosas que no son, si no tienen fundamento escritural, desechémoslo. Y eso es lo que el Señor Jesús le decía a los apóstoles: cuídense de la doctrina de ellos. Ustedes pueden errar, pueden dejarse contaminar o confundir. No por nada les estaba diciendo. Ahora, el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, si estaba previniendo a los apóstoles, ¿por qué nosotros no debemos prevenir a la iglesia? Por eso uno les dice: tengan cuidado de estar asistiendo de lugar en lugar, porque déjeme decirte que no en todos los lugares se maneja la misma doctrina. Entonces entra en ese choque doctrinal de allá hay falsa doctrina, allá hay eso. Tengan cuidado. Yo soy una persona que yo soy muy centrado solo en las escrituras. Pastor, algo que yo entendí también es que de verdad uno está de iglesia en iglesia es inicial. Sí, es inicial. Porque es inicial. uno lleva no le hace nada. Así es. Le toca iniciar. Entonces, exacto, es iniciar de cero. Otra doctrina, otra unción, otra visión, otro organigrama, otra organización. Es cero. Y uno dice: usted nunca va a echar raíces. Nunca. Como me salían unos muchachos. Pastor, yo me voy. Pero yo sé que más adelante yo volveré. Cuando ya la iglesia esté lo grande, ya. Yo decía: no, mi hermano, porque hay una palabra que pesa sobre nosotros y que Dios nos la confirmó a través de un profeta que él trajo. Ese profeta dijo, y eso fue lo mismo que el Señor venía hablando, y lo usó para confirmar: muchos verán ese pan que Dios va a dar, pero no comerán de él, no se sentarán en esa mesa. Muchos allá haciendo grande, allá, ay no, si era cierto, ¿verdad? Sí, ay, yo sí tenía razón. Esos siervos se hablaban de parte, ahora sí yo voy. No, verán, mas no comerán. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a los apóstoles: les asigno 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? A vosotros que habéis estado en mis pruebas. No quieren estar en las pruebas, pero sí quieren estar en la gloria. No, eso no es así. Sí. ¿Por qué se hicieron ellos partícipes de esa gloria? Porque estuvieron con Jesús en los recios. Aun cuando salieron corriendo y muchas cosas, pero bueno, estuvieron ahí. Amén. Como dice el Señor Jesús, de que había un padre y tenía 2 hijos. A uno le dijo: ve, y dijo sí, y no fue. Y al otro le dijo: ve, no va, pero arrepentido fue. Y dijo Jesús: ¿quién es el que hizo la voluntad del Padre? Pues el que arrepentido fue. Pues ellos arrepentidos se compungieron, se pidieron perdón y avanzaron con el Señor. Pero hay gente que no se arrepiente. Hay mucha gente si quiere, como decía, mucha gente en ese tiempo de gloria: wow, ahora sí, ahora no. Porque no se hicieron partícipes, no se hicieron dignos. En la prueba sí, no es así. Ahora una cosa es ser espectador, otra cosa es ser partícipe. llegarán, pero solo verán. Sí, solo verán. Solo apreciarán la gloria, pero ser partícipe de la gloria. Algo que muy Señor me resaltaba mucho en una de las visiones que me ha mostrado es el que se deja formar, moverá esa unción que Dios quiere mover. El que se deja formar. ¿Y se deja formar qué? En este ministerio. Porque es acá la unción que Dios va a mover. Que mucha gente que piensa, que la gente que no se entendía las cosas del Señor, piensa que es algo como así. No. Todo tiene un orden. Todo está sujeto bajo las leyes del Señor. Eso no es así como así. Como dice la Escritura, por la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras desciende la unción. Así como la unción desciende bajo Cristo, desciende bajo sus ungidos y se extiende al pueblo. Pues le decía a sus hermanos, pues ustedes se van para otra iglesia, ustedes ya son, como pocas palabras, costal, harina de otro costal. Se van a otra iglesia, ustedes ya tienen otros pastores, listo, de pronto tienen algún consejo, pero ya ustedes son de otras ovejas.
de otros rediles. Yo no me meto con ovejas de otros rediles porque he tenido muchos problemas con pastores por eso. No, cuando vienen las ovejitas de otra iglesia, paso, usted tiene su pastor. Si usted viene a congregarse acá, listo, usted debe congregarse acá y entonces yo empiezo como pastor a asistirlo, consejerías acá y todo. Pero si usted está acá, pero todavía tiene otra iglesia, ¿por qué es allá? Porque lo que hace es generar problemas entre dos congregaciones. Eso es lo que genera. Entonces es donde uno tiene que saber ser entendido, sabio y decir al factor de contaminación, fuera, ahí, porque se generan problemas. Yo he tenido muchos problemas con otros pastores por ovejas que han venido de allá. Yo he tenido muchos problemas, lamentablemente, por eso es que con la única relación que yo tengo bien es con el pastor del Perú, el pastor Ismael. Es que constantemente está orando por nosotros. Pastores, estamos orando por ustedes. Que el Señor lo levante, porque sabemos que cuando Dios lo levante, ustedes van a ser de gran bendición para nosotros. No se olviden de nosotros. Oh, pastor, me gozo todo lo que Dios hace con ustedes. Pero con otros, eso va a ser, mejor dicho, caldo, sopa, taquiaco, mondongo de todo. Pastor, ¿sabe que tiene una cualidad grande de los peruanos? Que saben ser amigos y saben ser fieles. Esa gente tiene esas virtudes que sí, no, porque sí, con ese hermano, pues con ese hermano no estamos con el problema. Un roce, pero eso fue pasajero. Pero el resto con... Y yo me he relacionado con muchos cielos, pero no, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Y por dónde han entrado? Precisamente porque ovejitas de allá, ovejitas de acá. Entonces esa parte que, claro, cuando nos estamos en esa relación, entonces se celebraban servicios, me decían que presidiera a vigilia, entonces se iban ovejitas de acá, de allá. Entonces ellos me miraban, no, eso ya no dice nada. De nada de eso ha salido nada bueno. Entonces uno dice, son factores de contaminación. Entonces uno le toca es estar en alerta y no caer en el factor de contaminación. Porque siempre va a haber factores de contaminación. Siempre, siempre. Siempre. Y uno tiene que decir, ahí, deténgase. Porque vamos a sucumbir fácilmente. Y el diablo va a ganar. Amén. Porque tenemos que estar alerta. Y yo estoy prevenido porque realmente hay de arrastrarse más de 20 miembros de la iglesia. Pues uno dice una iglesia multitud, no se nota. Pero es una iglesia pequeña, sí se nota. Y muchos de ellos diezmadores. Se ve afectado tanto la membresía, se ve afectado el servicio, se ve afectado la finanza, se ve afectado muchas cosas. Entonces son muchas cosas que uno dice, tiene que tener mucho cuidado. Y estar uno prevenido. Así es. Es algo que uno tiene que ir prevenido, ¿por qué? Por todo. Es decir, uno tiene que ir prevenido en todo. Claro, como iglesia, como pueblo, en nuestros hogares, en cualquier ministerio que se nos entregue, tenemos mucho cuidado. Porque a mí se tiene que siempre nuestro. A eso viene el Espíritu Santo, a dividir, a destruir, a robar, a destruir, a engañar. Y lamentablemente muchas veces usan a los que no menos piensan. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer un tiempo de adoración. Y vamos.